Bueno, mi nombre es Juan Pablo Camacho, nosotros somos Mercadmon, somos más que un servicio. Hoy vamos a hablar del control. ¿Ok? Como dice el título, el control es una ilusión. Muchas veces es así. Muchas veces las organizaciones ponen elementos de control que sin duda alguna lo que hacen es tener una ilusión, porque en vez de fortalecer a través de la información que reciben, lo que hacen es hacerlos más vulnerables. Pero primero que todo, tenemos que hablar de qué es el control, ¿verdad? Primero, el control es la quinta etapa del proceso. Hay que recordarse que el proceso tiene 5 etapas, siendo planificación, organización, dirección, ejecución y control. ¿Okay? Pero es una de las más importantes. Yo creo que planificar y controlar son las más importantes, sin duda alguna, porque ahí es a donde está la clave de de que el proceso vaya, ¿no? Para muchos es más importante el control, para otros la planificación, ¿ok? Pero podemos decir que el control es de uso frecuente, ¿ok? Y es sencillamente la expresión eh, donde el objeto es corroborar, ¿ok? Examinar, inspeccionar, revisar o supervisar un proceso, ¿ok? Eh, Controlar implica la medición y posterior corrección. Uno de los problemas que tenemos, muchas veces se controla, se recibe mucho material, mucha información, pero no la analizamos y tomamos las correcciones de una manera no adecuada. ¿Ok? Porque estas correcciones hacen, ¿verdad?, que las actividades vuelvan a su cauce, ¿verdad? Y que se cumplan según los planes, los objetivos que se fijaron. En conclusión, el control es un conjunto de sistemas de información. ¿Ok? Porque es la manera, esa información nos ayuda a que los planes, ¿verdad?, que están puestos en marcha, ¿verdad?, puedan ser medidas y desviaciones y así lograrlo. ¿Ok? Por lo tanto, el control es muy importante. Vamos a hablar de algo muy importante. El control debe tener unos canales de comunicación. La información debe fluir por distintas formas. ¿Ok? Esto se le llaman canales. Canales de comunicación para el control. Como vemos en la lámina, tenemos el contacto personal, el contacto a través de las unidades de organización especializadas, el control jerárquico, el control informal y el control funcional. El control personal es la inspección ocular, ¿ok? A través de visitas rutinarias o esas visitas que son sorpresivas, ¿verdad? Esas nos permiten recibir una serie de información, ¿verdad?, con el contacto. La segunda, como vemos, el contacto a través de las unidades de organización especializadas, ¿ok? Estas unidades de la organización actúan como una continuación, ¿se entiende?, de los que recaban, de los que generan la información, ¿ok? Sencillamente, estas unidades son básicamente las que deberían hacer un análisis de esta información, ¿ok? Y que evidentemente pueden estar internas o externas. Lo vemos mucho con las empresas de auditorías externas de las organizaciones. Bueno, estas son, sin duda alguna, unidades de organización de la organización especializada. Después viene el control jerárquico. ¿Okay? Que es simplemente
Entender que cada supervisor recibe información, ¿verdad? De las novedades de sus subordinados, ¿ok? Y esa información, ¿verdad? Es importante para el control, ¿ok? Esa información permite preparar programas y medidas correctivas, ¿ok? Para que la función de esa gerencia pueda mejorar o pueda estar sobre los estándares de ejecución hacia el logro de los objetivos de la organización. El siguiente es el control informático. ¿Okay? Si estuviéramos en la calle diríamos radiovenda. ¿Ok? Es el control que se lleva a través de no unidades de la organización estructurada, sino de la gente que está en la organización, de lo que se dice, de lo que se percibe sobre algún cambio dentro de la organización. Algo que es muy importante para saber medir, ¿verdad? El impacto de cualquier acción que se tome dentro de la organización y que pueda afectar el logro de los objetivos. ¿Ok? Y la última, que es el control funcional. ¿Ok? Dentro de las estructuras existen unidades departamentales, ¿verdad? Que su única información es recoger, su única función, disculpe, es recoger información, clasificarla, ordenarla, computarla, ¿verdad? Y presentar los informes. Estas unidades son servicios auxiliares de las unidades operativas. Estamos hablando de la parte de finanzas o administración, de sistemas, de recursos humanos. ¿Ok? Ellos generan una serie de información enorme para el control. ¿Ok? Si vemos, por ejemplo, recursos humanos genera una serie de información, ¿verdad? Que te dice si el empleado está motivado, si está identificado con la organización, ¿verdad? Una serie de información que es importante para que la organización se dirija al logro de los objetivos. ¿Ok? Bueno, siguiendo con lo que es el control, tenemos que ver, señores, el control orientado a los procesos, sin duda alguna. ¿Ok? Porque el control se desarrolla en los procesos. Por lo tanto, el control debemos observarlo desde la perspectiva del proceso. Y hay 5 elementos que debemos cumplir para hacer esta observación. ¿Ok? Para llevar el control dentro de lo. Primero que todo, establecer las normas de control y estándares de desempeño. ¿Ok? Disculpen unos errores ahí que debieron haber. La segunda es medir el desempeño real, comparar entre estándares y desempeño real, identificar desviaciones, analizar las causas y tomar medidas correctivas, algo que muchas veces no se da. La primera nos dice establecer normas de control y estándares de desempeño. Vale. Esto nos habla, señores, que a partir de la determinación de los objetivos a lograr, se tienen que fijar estándares, ¿ok? ¿Entiendes? Estándares que deben ser fijados por planificación, ¿ok? Y que sirven para la orientación tanto de los subordinados como de los jefes. Porque los subordinados y los jefes debemos saber hacia dónde dirigirnos. El nivel superior fija unos objetivos. Todos nosotros tenemos que trabajar orientados a esos objetivos, porque si simplemente nos paramos todos los días y vamos a la organización a hacer un trabajo que no sabemos cuál es el impacto de la organización, no tiene sentido. ¿Me entiendes? Nuestro trabajo tiene que ser un recurso valioso para la organización. El segundo es medir el desempeño real, algo que es importantísimo. Disculpe, algo que es importantísimo. ¿Ok?
se debe poseer un sistema de información capaz de medir el desempeño real, ¿ok? Medir resultados, que es una de las cuestiones que yo he criticado mucho en la administración pública. Se recaba una serie de información que solamente determina el desempeño, pero no el logro de los objetivos, ¿ok? Y ese es el problema que hay en la administración pública. Ese es uno de los problemas. No se logran objetivos, no se cumple con los objetivos. La información simplemente sobre desempeño. ¿Y qué pasa simplemente con el desempeño? Que mire, podemos tener 100 empleados de la organización. La organización puede tener 100 empleados. Los 100 empleados pueden tener 100% en desempeño. Pero la organización, ¿verdad? Puede estar apenas con un 60% del logro de objetivos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es que no hay medición de los objetivos. ¿Ves? Entonces, eso es un gran hoyo dentro de las organizaciones, sobre todo de las organizaciones públicas. ¿Entiendes? ¿Ok? ¿Ves? Porque esta medición de desempeño real, ¿verdad? Nos da, mira, nos da información de todos los documentos que generamos, ¿verdad? Dentro del proceso, ¿verdad? Subprocesos que llevamos a cabo, nos da información del ausentismo de los empleados, ¿verdad? De la rotación del personal, por ejemplo. La medición es importante porque nos provee de información que nos ayuda a tener un mayor éxito dentro de la organización. En la administración pública no se mide el desempeño real. ¿Okay? Sencillamente es imposible medir el desempeño real. Y cuando tú no mides el desempeño real, tienes las situaciones que se presentan. Por ejemplo, el ausentismo de los empleados. Si tú mides la información y la analizas, por ejemplo, los empleados públicos, señores, que trabajamos, y empleados públicos también, y trabajamos en unas condiciones muy difíciles. Muchas veces comparan a un empleado público con un empleado de la Polar, por decirte algo, pero es que las condiciones en las que trabaja la gente en la administración pública son muy duras, ¿ok? Sitios totalmente sellados, ¿ok? Sin aire acondicionado, con, 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 donde no hay limpieza, full de cucarachas. ¿Entiendes? Entonces, ya a los 40 años ya tienes problemas de tensión. Tienes problemas de tensión porque, imagínate, el calor todo el tiempo, la presión, el trabajo. Entonces lo comparas con un trabajador de la Polar y dices, no, el público no sirve para nada. No, pero es que las condiciones son muy distintas. Entonces, vemos gerentes de recursos humanos que están pendientes, ¿verdad?, del ausentismo del empleado para quitarle un certificado de 45 bolívares, para ir quitarle el certificado de 45 bolívares. ¿Me entiendes? Semejante acción de miseria, ¿verdad? En vez de analizar, ¿verdad?, y buscar soluciones a un ambiente de trabajo que es terrible para las personas. ¿Me entiendes? Entonces, es algo que sencillamente, cuando tú mides el desempeño real, recibes información que busca, ¿verdad? Que se lleva, ¿ok?, a la consideración y se le buscan soluciones. Algo que es muy, muy importante. Como tercer elemento tenemos comparar entre estándares y desempeño real. Claro, señores. Miren, las evaluaciones de desempeño son tan subjetivas, porque no vamos a hablar de hoy en día, donde la mayoría de los jefes, por lo menos en la administración pública, evalúan a todo el mundo 100% porque sencillamente el sueldo no alcanza, no es sueldo. Entonces tienes que hacerlo para que se ganen una remuneración más, algo más, y puedan medio balancear.
Pero afuera de esto, las evaluaciones de proyectos son muy susceptibles, ¿ok? Porque no hay estándares, porque el trabajador no sabe, más allá del criterio de su supervisor, si está haciendo un trabajo bueno o no. Pues yo puedo creer que hago un buen trabajo, pero si no estoy cumpliendo ni siquiera con los estándares, no lo sé. Es algo bastante difícil definitivamente de identificar. Después tenemos en el punto de identificar las desviaciones, señores. Este, Mira, luego de que tú compares los estándares con el desempeño real, se, se ven, se identifican las desviaciones orientadas, creadas, ¿ok? Y se ven los indicadores que están involucrados, ¿ok? Y el desfase en el proceso, ¿ok? Siempre se afecta cierta desviación, ¿verdad? Entre el estándar fijado y lo que se ha alcanzado efectivamente. Pero no vamos a siempre pensar que vamos a tener el 100%. Algunas organizaciones piensan que un 70% es todavía viable, ¿ok? Pero sin duda alguna, más abajo de ese 70%, crea un aspecto negativo para el logro de los objetivos de la organización. El punto es analizarlo. Esa evaluación tiene que analizarla. Tienes la información, tienes el desempeño real, tienes los estándares y tienes la manera de determinar qué, ¿verdad? Analizar las causas de la desviación ocurrida, ¿ok? ¿Por qué realmente eso sucedió? ¿Me entiendes? Determinar cuáles fueron los factores que originaron esta desviación. Por último, tenemos el punto es tomar medidas correctivas. Aquí es donde fallan muchas organizaciones en las medidas correctivas. Miren, en las organizaciones les encanta hacer una dos, ¿me entiendes? Y la hacen rapidito. Pero tú sabes cuál es el problema en el análisis. En el análisis, ¿verdad? Ah, no, sí, vamos a poner las desviaciones, no, vamos a hacer la ropa, vamos a ver qué podemos tener, qué tenemos en contra, qué tenemos en favor. Ajá, ok, llenamos el cuadrito completo. Ajá, y el análisis, no lo hace, no existe. ¿Entiendes? Entonces, si tú no eres capaz de tomar un análisis, ahora, ¿cómo vas a tomar las medidas correctivas? Muchas veces sí tienes la información y el análisis, pero aún así no sabes cómo aplicar medidas correctivas, ¿ok? Sino que lo que haces es controlar, ¿entiendes? Pero controlar de una manera negativa, poniendo barreras, trancando el trabajo. Y eso es un error, efectivamente. ¿Ok? ¿Ves? Porque hay que causar las actividades hacia el logro de los objetivos. ¿Ves? ¿Tiene una desviación? No, hay que tomar las medidas correctivas y encauzar las actividades en el logro de los objetivos. ¿Ok? Vamos a hablar, señores, del tipo de control. Los tipos de control. Tenemos el control preventivo, el control concurrente o concomitante y el control de retroalimentación. ¿Sí? El control preventivo, señores, es el que previene problemas, el anticipar, ¿no? La palabra no lo dice. Toma acciones, ¿verdad? A medida que van surgiendo los inconvenientes, ¿ok? Se pueden prevenir los problemas en el momento antes de que surjan o en el momento que surgen, corregirlos inmediatamente. ¿Okay? Pero este tipo de control requiere de mucha información, señores. Mire, hay un factor cuando hablamos del control de proyectos, sobre todo por la metodología del PEMBUL. Hay un elemento que se llama las lecciones aprendidas. Este tipo de información
no se lleva a cabo en muchas organizaciones, sobre todo en las públicas, ¿ok? Las lecciones aprendidas te permiten, ¿verdad? Que cuando tú aplicas un control preventivo, solucionar las cosas antes de que sucedan, ¿me entiendes? Porque sencillamente vas viendo las tendencias, van sucediendo, empiezan a desviarse las cosas y tú los correctivos, porque ya sabes qué debes hacer. Las lecciones aprendidas son muy importantes, pero en la administración pública venezolana esto no existe. Y yo creo que muchas empresas privadas no existen, también en la administración pública porque no existe una continuidad administrativa y evidentemente, bueno, el que llega con su criterio, sepa o no sepa. ¿Entiendes? Y es algo que los señores Kant y Weyrich denominaban este control como el control con correcciones anticipadas, anticipando, ¿ok? ¿Ves? Es un control que tiene, cuando hablamos de las lecciones aprendidas, ¿no? Fíjense este ejemplo, McDonald's, cuando fue para Moscú, llevó expertos, ¿ok? Para que cultivaran las papas, ¿verdad? Las papitas fritas de McDonald's, son muy buenas, ¿verdad? Las cultivaran con los estándares de calidad que tienen en McDonald's. ¿Para qué? Para evitar que esas papas, después que tú las frías, que sepan distintos, no sean iguales. No, vamos a sembrar esas papas, ¿verdad? Como lo hacemos en otras partes del mundo donde está McDonald's, como lo hace McDonald's, para asegurar la calidad de la papa de McDonald's. Bueno, ese es el tipo de control preventivo que muchas veces se toma, ¿verdad? Es como muchos mecánicos, ¿verdad? No, mira, se echó a perder esta pieza y vienen y te cambian todo, porque ellos dicen, no, le cambio la pieza y se echa a perder otra broma porque ya por ejemplo, en el sistema eléctrico ya hay un problema. Entonces, le pongo una nueva y se quema la otra. ¿Ves? Entonces hay que hacer el cambio completo. ¿Ves? Y eso es preventivo. ¿Ves? Entonces seguimos con el control concurrente y concomitante o concomitante. ¿Ok? Se lleva a cabo mientras se desarrolla la actividad. ¿Ok? Los problemas se van resolviendo a medida que se lleva a las actividades, ¿eh? Antes de que se vuelvan costosos o el problema llegue a un nivel mucho mayor, porque si no tendrías que tumbar, por lo menos los que tienen hosting y esto, usan un control concurrente o concomitante, ¿verdad? De las empresas de hosting, Google, por ejemplo, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, la parte de Google Ads, ¿no? Ellos te examinan las búsquedas, el ritmo, los anunciantes, las personas que entran en los anuncios, ¿verdad? Y si se detecta un error en ese momento en línea, ¿verdad? De la página de Google o de cualquier aplicación de Google, ellos lo resuelven a medida que se está desarrollando el proceso. No tumban la página para resolver y después ponerla a funcionar, ¿verdad? Exacto. Después tenemos el control de retroalimentación. Miren, yo les voy a ser sincero, para mí este es el más importante. Ok, muchos pensarán, no, no, que hay que llevar el control a medida de que se van desarrollando las actividades. El preventivo es muy importante también, pero el que te da más aprendizaje tenemos retroalimentación. Lamentablemente, es después de que pasan las cosas, ¿ok? El problema ya existe, el daño ya existe, ¿ok? ¿Ves? Es un control posterior y a veces es el único disponible en las organizaciones. Este control es el único disponible en las organizaciones. Pero yo les digo que es el más importante, primero porque proporciona retroalimentación a la organización, ¿verdad? Para poder hacer mejoras
en el proceso, retroalimenta el proceso para que se generen las mejoras y el proceso se afine al logro de los objetivos, ¿verdad? Y en segunda instancia, este control de retroalimentación motiva al trabajador. Aunque ustedes no lo crean, incrementa la motivación del trabajador, del empleado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque una vez que termina el proceso, le da información de cómo ha sido el desempeño dentro del proceso, qué puede mejorar, qué no, si ha estado muy bien. ¿Me entiendes? Porque al tú tener esta información después del proceso, vas generando los estándares que necesitas para saber que tú estás haciendo el trabajo bien. Así de sencillo. ¿Eh? Entonces, esto es algo muy importante, el control de retroalimentación. Bueno, señores, en conclusión, tenemos que estar claros. Uno, el control no es para generar barreras. El control es para generar información, analizarla y tomar correcciones. No simplemente quedarte en una serie de información y tomar ideas. No crear barreras donde creas instancias que revisan el trabajo de este y lo que haces es mover el problema de aquí para acá. ¿Ok? Sino que esa información te tiene que dar las respuestas que tú necesitas para mejorar el desempeño de los trabajadores y el desempeño de la organización. El control, muy importante. Para mí, el segundo más importante, porque yo creo en la planificación. Yo creo que la planificación es la llave de un proceso saludable. Pero, evidentemente, mucha gente apuesta al control. Malamente, porque no saben ni siquiera lo que es el control. Pero apuestan al control. Y yo creo que también es como más fácil apostar al control, ¿verdad? Que a la planificación. Bueno, esto es un tema bastante amplio. Yo sencillamente eh, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier cosa, estoy a la orden. Recuerda, si te gustó el video, dale like. Estamos en la meta de llegar a 1000 suscriptores, estamos muy lejos, pero bueno, es parte del trabajo que queremos hacer aquí en Mercadmont. Recuerda, somos Mercadmont, somos más que un servicio y bueno, hasta la próxima.